La primera sección del primer tomo del Capital de Marx se titula Mercancía y Dinero, y el primer subtítulo se titula a su vez Los dos factores de la mercancía: valor de uso, valor, sustancia del valor y magnitud del valor. Y Marx comienza diciendo que la riqueza en la sociedad capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y la unidad elemental de esa riqueza es la mercancía individual, por lo que el análisis debe partir de lo que es una mercancía. Marx define una mercancía en el primer tomo del Capital como una cosa exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean del estómago o sean de la fantasía. Dice Marx que no se trata de determinar cómo la mercancía satisface necesidades del hombre, sean del estómago o de la fantasía, ya sea como medio de subsistencia o a través de un modo de producción, sino de lo que se trata es de determinar los dos aspectos de la mercancía, el carácter bifacético del trabajo y los distintos tipos de valor. El carácter dual de la mercancía es primeramente lo cualitativo, que merced a las propiedades objetivas de la materia, pueden ser propiedades físicas o químicas, le dan un valor de uso en función de cómo esas propiedades objetivas de esa materia satisfacen necesidades del sujeto viviente. El aspecto cuantitativo que debe tomarse en cuenta junto al aspecto cualitativo que determina el valor de uso de una mercancía en función de su capacidad o de la manera en la que satisface necesidades humanas, es el aspecto cuantitativo que tiene que ver con el valor de cambio, porque ya en el primer tomo del Capital, Marx dice que el contenido material de la riqueza social es el valor de uso, pero en la sociedad capitalista ese valor de uso es portador material al mismo tiempo del valor de cambio, y el valor de cambio es definido por Marx como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso. Si se están intercambiando mercancías, el valor de uso de cada una de estas mercancías que se está intercambiando a través de un valor de cambio es el fruto de lo que Marx denomina el trabajo útil. El trabajo útil implica una cierta cantidad de trabajo simple, que es fuerza humana objetivada, vida humana exteriorizada en el proceso de producción de una mercancía o de un valor de uso cualquiera. Esos trabajos útiles tienen una finalidad dentro del proceso de producción particular a una mercancía específica. Por ejemplo, el proceso de producción de una máquina es cualitativamente distinto al proceso de producción de una chaqueta, y al ser procesos cualitativamente distintos, el trabajo útil varía dependiendo de la mercancía que se está produciendo. Cuando se intercambian mercancías, y el ejemplo que da Marx es el intercambio de un quarter de trigo, quarter equivale a una medida que es 290.90 litros, cuando se intercambia un quarter de trigo por A quintales de hierro, se puede establecer la ecuación de que un quarter de trigo es igual a quintales de hierro o a X quintales de hierro. Y lo que Marx determina a partir de esta ecuación que equipara un quarter de trigo con A quintales o X quintales de hierro es que se hace abstracción del trabajo útil cualitativamente específico y cualitativamente distinto para el hierro o para el trigo, se hace abstracción de la magnitud del valor medido por la cantidad de trabajo invertido en la producción del hierro y del trigo respectivamente, y al crear un valor de cambio que relaciona cuantitativamente los valores de uso particulares de ambas mercancías, implica que hay un tercer valor al cual el valor de uso particular del hierro y del trigo debe ser equivalente y reducible. Este tercer valor se origina a partir de lo que Marx denomina la sustancia generadora del valor, y la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Marx determina que no se pueden cambiar valores de uso o mercancías cualitativamente iguales, no se puede cambiar productos o mercancías que se deriven del mismo trabajo y que sean la misma mercancía, sino que necesariamente se debe intercambiar una mercancía por otra mercancía cualitativamente distinta, en tanto que satisfaga necesidades distintas al mismo tiempo, ya que la mercancía debe considerarse con arreglo a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Se establece una relación cualitativa entre valores de uso distintos y entre una cierta cantidad de esas mercancías que equipara
el valor de cambio y permite por lo tanto el intercambio de estos productos, de estas comodidades o de estas mercancías. Otro ejemplo importante que da Marx es si intercambiamos un quarter de trigo por X cantidad de betún, por Y cantidad de seda o por Z cantidad de oro, lo que se establece en esa relación de intercambio es que un quarter de trigo es equivalente a X cantidad de betún, a Y cantidad de seda y a Z cantidad de oro. La Z, la X, la Y denotan el aspecto cuantitativo de esas mercancías que permite equiparar los valores de uso cualitativamente distintos del betún, del oro, de la seda y del trigo, fruto de trabajos cualitativamente distintos porque son trabajos útiles específicos para el proceso de producción de cada una de estas mercancías. El valor de cambio, por tanto, hace abstracción del trabajo útil y del aspecto cualitativo particular, de la especificidad cualitativa de cada una de las mercancías, y al hacer abstracción de esa especificidad cualitativa permite equiparar esos trabajos útiles particulares objetivados en la producción específica del trigo, del betún, de la seda y del oro a la generalidad de la sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Este trabajo indiferenciado abstractamente humano tiene una magnitud del valor que se mide por el trabajo socialmente necesario de producción. El trabajo socialmente necesario de producción es definido por Marx como el trabajo promedialmente necesario en una sociedad con un desarrollo científico, tecnológico, con un desarrollo de las fuerzas de producción y también teniendo en cuenta la destreza particular del obrero, incluso también teniendo en cuenta las condiciones naturales. Esa magnitud del valor mide la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es una gelatina de trabajo humano entendido como esfuerzo fisiológico, tanto del cerebro como de los músculos, invertido indiferenciadamente de forma general en la producción de una mercancía de acuerdo al tiempo promedialmente necesario que se determina socialmente para producir un valor de uso cualquiera. De manera que Marx define los siguientes tipos de valor: el valor de uso, que implica la manera en la que una mercancía, por medio de sus propiedades objetivas, satisface necesidades humanas, sean del estómago o sean de la fantasía. El valor de cambio, que es una proporción cuantitativa de intercambio de valores de uso, en donde el valor de uso particular de las mercancías se abstrae. Y el valor como vida humana objetivada, el valor como sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Marx al mismo tiempo introduce la noción de las formas del valor. Está la forma relativa del valor y la forma de equivalencia del valor. Da el ejemplo Marx de una chaqueta que vale 20 varas de lienzo. En esa relación, el valor de la chaqueta en tanto vida humana objetivada se abstrae, así como el aspecto, la especificidad cualitativa de su valor de uso, y a través del valor de cambio que permite intercambiar una chaqueta por 20 varas de lienzo se hace referencia al trabajo indiferenciado abstractamente humano, que equipara el trabajo invertido en ambas mercancías para que haya un mismo trabajo indiferenciado determinado por la magnitud del trabajo, constituida a su vez por el tiempo socialmente necesario de producción. Y cuando se intercambia una chaqueta por 20 varas de lienzo, el valor relativo o la forma del valor relativo la da el primer término o la primera mercancía de la ecuación. Entonces, si se intercambia una chaqueta por 20 varas de lienzo, la chaqueta es la forma del valor relativo, porque las 20 varas de lienzo no están determinando su valor, sino están determinando el valor de la chaqueta. Una chaqueta equivale a 20 varas de lienzo, y esas 20 varas de lienzo no están determinando su propio valor como mercancía en la chaqueta, sino que es la chaqueta la que está determinando su valor. Por lo tanto, hace que las 20 varas de lienzo se conviertan en el valor de equivalencia o la forma del valor de equivalencia. Si se invierte la ecuación y se dice que 20 varas de lienzo son iguales a una chaqueta, entonces las 20 varas de lienzo asumen la forma del valor relativo y la chaqueta asume la forma del valor de equivalencia. No es lo mismo que una chaqueta como valor de referencia obtenga su valor a través del valor de cambio en el valor de equivalencia de las 20 varas de lienzo, a que 20 varas de lienzo como forma de valor relativo adquiera su valor en el valor de equivalencia de la chaqueta. Se presupone
porque si una chaqueta equivale a 20 varas de lienzo, entonces las 20 varas de lienzo equivalen a su vez a la chaqueta. Sin embargo, el valor relativo, la forma del valor relativo y la forma del valor de equivalencia varía dependiendo del orden de las mercancías o de los términos involucrados en la ecuación. Y esa ecuación implica la equivalencia entre valores, pero no en un sentido bidireccional, sino en un sentido de la mercancía que asume la forma del valor relativo y que a través de la forma del valor de equivalencia, es decir, de la mercancía con la que se está equiparando, determina su propio valor. Este aspecto de la teoría del valor de Marx es sumamente importante porque más adelante va a permitir entender el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Habiendo Marx determinado que la sustancia generadora del valor es trabajo indiferenciado abstractamente humano, cuando el proletario trabaja en una jornada laboral, está objetivando su vida, sea a través del esfuerzo del cerebro o de los músculos, es decir, del trabajo físico, del trabajo intelectual, y está objetivando su vida en un producto que no le pertenece y que no puede utilizar para satisfacer sus propias necesidades, sino que se entrega al mercado regido por la competencia burguesa. Ese aspecto del producto que no le pertenece al productor es el trabajo alienado, la cosificación de la producción, porque el modo de producción no responde a las necesidades de las mayorías, sino que responde a los intereses de la clase minoritaria dominante. Pero al mismo tiempo, cuando el proletario produce una mercancía, en esa jornada de trabajo se le da un salario, pero el salario remunera apenas una parte minúscula de la totalidad del valor, que es vida humana objetivada y que es el valor intrínseco de la mercancía que produce el obrero. El valor excedente no remunerado en el salario es fruto de lo que Marx denomina el plus trabajo, precisamente porque ese plus trabajo es la mayor parte de la jornada de trabajo y que no es remunerada en el salario, implica un valor excedente que Marx llama el plus valor, y ese plus valor, al no ser remunerado en el salario, se acumula bajo la forma de propiedad privada como ganancia ilegítima por el burgués, de manera que la reivindicación comunista de abolir la propiedad privada hace referencia no a que nuestras propiedades pasen al control indiscriminado de la sociedad, sino que abolir la propiedad privada implica abolir el plusvalor para que la totalidad del valor sea remunerado legítimamente y justamente en el salario del obrero. El plusvalor absoluto implica incrementar la jornada de trabajo para aumentar el plus trabajo no remunerado en el salario e incrementar la cantidad de plusvalor que gana el burgués al comercializar la mercancía. El plusvalor relativo implica que con el desarrollo tecnológico y el aumento de la fuerza productiva y la capacidad productiva se reduce la cantidad de trabajo humano cristalizado como sustancia generadora del valor, y a pesar de que el valor de cambio de la mercancía aumenta, porque si una burguesía aumenta su tecnología y produce una mercancía más rápido que las otras, gana dinero, a pesar de que la mercancía gana dentro de los intereses de la burguesía, para el proletario el desarrollo tecnológico implica que la cantidad de valor como vida humana objetivada, no valor de uso ni valor de cambio, sino vida humana objetivada en el proceso de producción, disminuye, porque disminuye el tiempo social necesario de producción, que es la magnitud del valor del trabajo indiferenciado abstractamente humano. Las categorías del análisis de la economía política burguesa, del análisis del modo de producción capitalista, siguen siendo hoy vigentes y son fundamentales para entender las fallas estructurales del capitalismo. El marxista británico David Harvey ha escrito libros muy importantes como El enigma del capital y las crisis del capitalismo, 17 contradicciones y el fin del capitalismo, donde explora precisamente la vigencia y la importancia de la teoría del valor de Marx, que se encuentra en los 3 tomos del Capital, reivindicándola frente a la abstracción matemática burguesa de la economía contemporánea, que al volverse una ciencia ya no parte del sujeto viviente que por medio de sus necesidades determina el valor de uso en las propiedades objetivas de la materia vuelta materia de trabajo, ya no parte de la vida humana objetivada en la jornada de trabajo no remunerada en el plus trabajo, ya no parte en la ilegitimidad del plusvalor absoluto y relativo, ya no parte de la ilegitimidad del trabajo cosificado, del trabajo alienado, ya no parte de la lucha de clases, sino que parte de modelos matemáticos en el mercado que hacen abstracción del sufrimiento humano. Es decir, es una ciencia que no tiene criterio normativo, que no tiene ninguna dimensión filosófica ni antropológica y que por lo tanto no es crítica frente al modo de producción capitalista. Entonces, la invitación es a leer El Capital de Marx.